Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video. Me da muchísimo gusto que anden por aquí. No olviden por favor seguirme en mis otras redes sociales, que ya saben que el contenido que verán acá es totalmente diferente al que verán por acá. No olviden por favor suscribirse y también no olviden darle me gusta al videito de hoy. Es un video muy interesante que está basado en hechos de la vida real. Me imagino que todos vieron la película de El Exorcista, pero no les voy a contar más. Mejor, ¿por qué no damos inicio a este video? La mayoría de nosotros conocemos la famosa película de terror que se estrenó en 1973, El Exorcista, dirigida por William Friedkin y protagonizada por la actriz Linda Blair. Esta está basada en una novela de William Peter Blatty, que a su vez es una historia de la vida real. Estos sucesos comenzaron en enero de 1949 con un chico de 14 años de nombre Robbie Mannheim o Roland Dewey. Por obvias razones, ninguno de estos dos nombres es un nombre real. Él, al igual que sus padres y su abuela, vivían en la misma casa y venían de una familia alemana con creencias luterocristianas que habitaban en el distrito de Mount Rainier en Maryland. Él era un chico muy reservado, era tranquilo, un chico que le gustaba estar en su casa, prefería estar escuchando música que salir con los amigos. De hecho, él era muy reservado en cuanto a las amistades, casi no tenía amigos, pero a él le encantaba que su tía de nombre Harriet los visitara. Esta tía vivía en Saint Louis y frecuentemente iba a su casa a visitarlos. Robbie era muy cercano a su tía Harriet, la cual era espiritista, y de esta manera es como ella le empieza a enseñar a Robbie a manejar la Ouija, explicándole que solamente era un medio de comunicación entre los espíritus y nosotros, o en este caso ellos, y que incluso si una de las personas de la casa falleciera, se podía comunicar con ellos por medio de esta tabla y que no iba a pasar absolutamente nada. Es así como ella en una de sus tantas visitas pues se tiene que retirar desde luego a su casa y sus padres tienen que salir, y solamente se quedó con su abuela en la casa, y es así como empezaron los fenómenos paranormales. Ellos hacen referencia a que empezaron a escuchar como arañazos en las paredes, golpeteos, que se empezaron a mover los muebles. Incluso hacen referencia a que la fruta que tenían en el centro de mesa salía disparada y que levitaba. Incluso al ir al cuarto de la abuela se escucharon en las paredes golpeteos y arañazos, y sobre todo en un cuadro que tenía su abuela de una imagen religiosa de Jesucristo, y detrás del cuadro se escuchaban como golpeteos queriendo como tirarlo. Varias ocasiones lo encontraron, este cuadro hacen referencia a torcido, no sé si era torcido o volteado, y pues por más que ellos lo acomodaban, no se llegaba a mantener como que en una posición correcta ese cuadro, ¿no? Su papá y su abuela dijeron: lo que pasa que hay roedores en casa, tenemos que llamar al exterminador. Y pues habiendo llamado al exterminador y habiendo revisado todas las paredes y todos los medios, el exterminador se dio cuenta que no había obviamente ninguna plaga en la casa. Todos estos fenómenos paranormales se dieron a lo largo de 11 días y pararon el día que la tía Harriet falleció. Luego, lo que pasó con la tía Harriet para Robbie fue un suceso que le causó un gran dolor, una gran desesperación, ya que había fallecido su tía favorita, su mejor amiga, y es así como él empieza a quererla contactar a través de la Ouija. Se dice que él lo hacía durante las noches, durante varias noches, y que incluso lo hacía ya entrada la madrugada.
Es así como empezaron a ver sus padres y su abuela que empezó a cambiar la personalidad del niño, volviéndose un niño mucho más reservado de lo que era, más frío y más solitario. Se dice que incluso llegó a presentar pesadillas en las noches y que se escuchaba cómo hablaba con alguien, que en la casa empezó a haber un olor a excremento muy fuerte y que había susurros, se escuchaban pasos en toda la casa, se movían los muebles, había golpes en las paredes, había arañazos en las paredes y que incluso en su cuarto o en el cuarto de Robbie había una botellita de agua bendita, el cual de un momento a otro se cayó como si alguien la hubiera aventado al suelo. Sus compañeros de escuela fueron testigo de cómo en una ocasión Robbie estaba sentado en su salón de clases, se elevó su pupitre y salió disparado hacia uno de los pasillos. Sus padres deciden acudir con el pastor luterano, el reverendo Luther Miles Schulz, el cual era creyente de la parapsicología. Esta era una ciencia en la que se creía que el poder de la mente podía hacer que se movieran y volaran objetos, y es así como él cree que Robbie está haciendo las cosas. Pero es como se enteran posteriormente que escribió varias cartas al doctor Rain, el cual era encargado del Instituto de Parapsicología, haciendo referencia que había una familia en su congregación donde habían fenómenos poltergeists o actividad paranormal, pero que solamente estaban realizándose cuando estaba el hijo presente. Es así como él también describe que se llevó incluso en varias ocasiones a Robbie a su casa para estarlo observando, y en estas cartas él describe que en una de esas ocasiones que se lo llevó, sentó a Robbie en uno de los sofás o de los sillones de su casa y que Robbie salió despedido con violencia de ese sillón. También hace referencia a que lo llevó a acostar al dormitorio que tenía predestinado para él, y al recostarlo en la cama se comenzó a sacudir violentamente. Después también escribió que decidieron bajar el colchón al piso para que Robbie se pudiera acostar y así evitar que Robbie dejara de hacer por medio de su mente ese tipo de acciones, pero al momento de acostarlo sobre el colchón se dio cuenta de cómo se deslizó, obviamente también con violencia, hacia abajo de la cama. Es así como le comentó al doctor Rain que entonces internaría a Robbie en una clínica de salud mental, el cual estaba en el condado de Maryland y que estaba a cargo de la doctora Mabel Ross, que trabajaba ella también en la Universidad de Maryland, y que se lo iba a comunicar a los padres porque pues obviamente el reverendo Schulz no entendía de las acciones que estaban pasando y que posiblemente todo lo que estaba haciendo Robbie era por un desorden mental. Ya estando en esta clínica, Robbie y la doctora Mabel Ross tienen 2 consultas, pero sus papás se alertaron muchísimo debido a que Robbie comenzó a presentar arañazos en su pecho y ellos pensaron que en la clínica se los estaban haciendo, debido a que en ese tiempo empezaron a salir en los periódicos artículos relacionados con las clínicas psiquiátricas, donde se decía que habían condiciones muy insalubres para los pacientes de esos lugares, así como hacinamiento, maltratos, no había una buena medicación para ellos, y es así como entonces los papás deciden sacar a Robbie de esa clínica, evitando una tercera consulta. Posteriormente, el reverendo Schulz les pide que vayan con un sacerdote católico, ya que todas las acciones que está presentando Robbie no son normales y que el sacerdote católico entiende como de exorcismos y de toda esta situación anormal que le está sucediendo a Robbie. Es
Así como los padres de Robbie y Robbie acudieron a la iglesia católica de San Jaime en Maine-Rainier y conocen ahí al padre y Albert Hughes, el cual les va a ayudar durante este proceso. Aquí el padre Hughes se dio cuenta desde el principio que Robbie presentaba ciertas características en su personalidad, así como el hecho de que durante la entrevista en la oficina del sacerdote empezó a bajar muchísimo la temperatura, sintiéndose un frío muy helado, así como el teléfono de su escritorio empezara a trasladarse de un lugar a otro y por supuesto de parte de Robbie comenzara el padre Hughes a recibir demasiados insultos. Es así como el padre Hughes se da cuenta que efectivamente tiene alguna posesión demoníaca Robbie y decide comunicárselo al arzobispado de Washington pidiendo autorización para poder realizar el exorcismo y asimismo pidiendo permiso para que Robbie pudiera ser internado en el hospital de Georgetown, un hospital jesuita. Ingresado Robbie en el hospital de Georgetown, fue atado con correas a la cama y fue custodiado durante ese tiempo. Aquí él aparentemente estaba muy tranquilo, pero al ingresar el padre Hughes a su habitación para iniciar el exorcismo se puso muy violento. Incluso le habló en arameo y lo insultó en el mismo idioma, diciéndole que se quitara la cruz que llevaba debajo de su vestimenta de sacerdote, a lo que el padre Hughes hizo caso omiso. Asimismo, en el pecho de Robbie comenzaron a aparecer arañazos con las palabras infierno y mal. Pero el padre Hughes no hizo caso nada de esto, incluso se arrodilló al lado de la cama y comenzó las oraciones previas al exorcismo, a lo que hizo que Robbie se pusiera muy agresivo y arrancara una de sus manos de la cama a la que estaba atado. Asimismo, arrancó un pedazo de metal que obtuvo de la cama y hirió al padre Hughes, causándole una herida desde el hombro hasta la muñeca, lo que hizo que obviamente el exorcismo se suspendiera y que le originara al padre Hughes una herida donde se llevaron a cabo más de 100 puntos de sutura. De esta manera es como deciden regresar a Robbie a su casa, lamentablemente, porque el padre Hughes quedó bastante herido y ya no se podría realizar el exorcismo. Es así como una mañana Robbie, ya estando en su casa, al levantarse hacia el baño, vio que en su pecho habían unas como ronchas o llagas y que tenía escrito algo. Esto a él le causó demasiado miedo y soltó un grito que por supuesto alertó a toda su familia, y es así como llega corriendo su mamá a ver qué le pasaba a su hijo y se dio cuenta que en el pecho tenía escrita la palabra Saint Louis, a lo que la mamá le preguntó a Robbie que si quería que fueran allá a donde la tía Harriet había fallecido, y el niño se le desborró la palabra St. Louis y apareció la nueva palabra de yes, que en inglés significa sí. Los papás, sin ningún inconveniente, pues hicieron maletas, igual que Robbie, y se dirigieron hacia St. Louis en tren, donde se hospedarían en casa de uno de sus familiares. Y ya estando allá, una de sus primas, comentándole a los papás obviamente todo lo que había pasado, ya sabiendo de la situación que se estaba presentando con Robbie, es como una de sus primas decide consultar a su profesor de la universidad, el teólogo Raymond Bishop, a lo que él se apoyó en el sacerdote jesuita William S. Bowder. Ellos por primera vez visitaron a Robbie el 9 de marzo y es como confirmaron la posesión demoníaca. Ellos hacen referencia a que en esta visita había aversión a todo lo sagrado, había sonidos guturales, había levitación por parte del chico, movimiento de los objetos y muchas actividades paranormales. Incluso se dice que el chico hablaba lenguas que el niño nunca había conocido.
Es así como entonces se pide nuevamente autorización al arzobispado para poder realizar el exorcismo, pero tuvieron varias condiciones, entre ellas que quien realizara el exorcismo fuera el sacerdote William Bowder. Entre otras fueron que se llevara un diario o unas crónicas haciendo referencia a todo lo que iba pasando, no nada más en el exorcismo, sino durante las visitas previas. Otra de las condiciones fue que nunca se diera a conocer el nombre verdadero del chico, así como la hora y el lugar donde el exorcismo sería realizado. El 6 de marzo es como se dio inicio a este exorcismo, donde hubo antes una convocatoria de sacerdotes que tenían que auxiliar al sacerdote William Bowder. Entre ellos destaca el padre Walter Halloran, quien fue uno de los sacerdotes que presenció el primer exorcismo. Aquí ellos narran que llegaron a la casa de Robbie y que iniciaron las oraciones previas para iniciar el exorcismo. Aquí Robbie comentan que se puso demasiado violento, incluso la jarra de agua bendita se estrelló en el escritorio. Obviamente comenzaron las carcajadas diabólicas, los insultos hacia los sacerdotes, los escupitajos y empezaron a aparecer en Robbie muchos arañazos. Se dice que mientras ellos estaban haciendo las oraciones y cada vez que se pronunciaban las palabras o los nombres de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María y el Arcángel San Miguel, los episodios se volvían cada vez más violentos y aparecían más arañazos en el cuerpo de Robbie. Asimismo platican que en la pierna y en el hombro de Robbie se hicieron presentes las imágenes del demonio, así como las palabras infierno, mal, lujuria, entre muchas otras. El 21 de marzo Robbie es trasladado a un nuevo hospital debido a que su familia, por todos los acontecimientos que se estaban llevando a cabo, no pueden dormir. Incluso dice que su mamá tuvo que ser trasladada a un hospital por dicha situación, y es así como deciden llevar a Robbie a un nuevo hospital que se llama el Hospital de los Hermanos de San Alejo. Aquí se dice que estos hermanos eran hombres católicos y que el hospital data de la Edad Media, en donde fue hecho para cuidar a los pacientes de las epidemias de aquella época. Es así como ellos deciden aceptar a Robbie y lo ingresan en una habitación del pabellón psiquiátrico donde no había presencia de cerradura y que las ventanas estaban rodeadas por medio de barrotes. El 1 de abril el sacerdote William Bowder se acercó a los padres de Robbie para sugerirles que el niño fuera convertido al catolicismo por medio del bautizo, a lo que los señores aceptaron. Es así como Robbie es trasladado del hospital hacia la iglesia por medio del auto de sus tíos. Se dice que en dicho auto su papá y su tío lo iban sosteniendo precisamente por si llegaba a tener algún ataque violento, y que la que iba conduciendo era su tía. Se dice también que en este auto ocurrieron varios episodios agresivos, haciendo que su tía en varias ocasiones se tuviera que orillar, debido a que si no lo hubiera hecho, en varias de estas hubieran generado o se hubiera generado algún accidente. Es así como al llegar a la iglesia y bajar del auto, Robbie empezó a hablar en otro idioma y empezó a lanzar insultos al sacerdote Bowder y a los padres que los acompañaba, así como a la iglesia que estaba detrás de ellos. De esta forma, el padre Bowder decide no llevar el bautizo en la iglesia, sino en la rectoría que se encontraba al lado, y el día 1 de abril es como Robbie es bautizado y convertido al catolicismo. Al día siguiente Robbie tendría que realizar la comunión, pero desafortunadamente al iniciar las oraciones de este sacramento, Robbie sufre un ataque, originando que en 5 ocasiones se le intentara dar la sagrada hostia, mismas veces que la escupió. Es así como después de rezar el rosario es como él logra tragar la hostia, pero aún en contra suya. Días después, el sacerdote William Bowder y Bishop se dan cuenta que Robbie tenía algunos moretones y arañazos en sus piernas.
y tratando de interpretarlos se dan cuenta que eran números. Es así como ellos se dedican a estudiar estos números y descubren que su posesión demoníaca terminaría a finales de Semana Santa. Pero desafortunadamente, llegando a esta fecha, se dan cuenta que la posesión no cesa, al contrario, empeora cada vez más. Los sacerdotes del hospital de San Alejo estaban muy preocupados por la salud de Robbie, así como de su estado en general, y es así como en una ocasión el padre rector llevó a la habitación de Robbie una imagen del arcángel San Miguel, la cual fue colocada al lado de su cama en uno de sus burós. Se dice que hizo esta acción debido a que durante el exorcismo las oraciones más fuertes son dirigidas a él, al arcángel San Miguel. Ya terminando la Semana Santa y comenzando el lunes 18 de abril la semana de Pascua, Robbie presentó múltiples ataques mientras recibía la comunión, a lo cual hacía el niño alusión y de hecho él lo comentaba, el deseo de recibir la sagrada hostia, mientras que una voz que salía de su cuerpo decía, eso no es suficiente. Asimismo, esa voz comentó en varias ocasiones, no me iré hasta que pronuncie cierta palabra. Ese mismo día, en la noche, cuando se estaba realizando el exorcismo y se estaban diciendo las oraciones, se escuchó una voz con un tono claro, digno y autoritario que se abrió paso sobre ellas, diciendo, Satanás, soy San Miguel, y te ordeno que abandones este cuerpo, en el nombre de Dominus, inmediatamente. Ahora, ahora, ahora. Terminando así el exorcismo y levantándose y sentándose Robbie sobre la cama y comunicando a los que estaban ahí, se han marchado. Los testigos comentan que en este momento se escuchó un estruendo muy grande y muy fuerte y que incluso varios hermanos jesuitas lograron ver al arcángel San Miguel peleando contra los demonios. También se dice que después de estos rituales la familia nunca volvió a presentar ningún problema de este tipo y que Robbie no se acordaba de absolutamente nada. Ahora dicen que Robbie es un hombre felizmente casado, muy exitoso y que tiene hijos y nietos. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Este fue un tema bastante intrigante, muy interesante. Yo hasta hace poco supe que era un caso de la vida real y por eso quise realizar este video. Espero de verdad que les haya gustado y no olviden dejarme sus pulgares arriba y seguirme en mis otras redes sociales que les voy a dejar aquí en la descripción. Espero sus comentarios y no olviden por favor también activar la campanita de notificación para que les avise cuando subo un nuevo video. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en otro videito. Adiós.